Este módulo es el módulo de bases de datos 1. También tiene una proyección de estudiar bases de datos 2. La intención con bases de datos 1 es tener todos los conceptos bases para poder crear una base de datos y adicionalmente poder hacer registros y consultas simples. O sea que, ¿qué podemos definir como bases de datos? Es un módulo sencillo, es la simple creación y almacenaje de información, sea de tipo informático o físico. ¿Sí? Recuerden que en la actualidad, por ecología, se tiende a reducir el menor almacenaje de sistemas físicos. Sin embargo, sistemas como los contables, tipos de tesorería e ingreso requieren un soporte físico. Inclusive las firmas requieren que sean físicos y a la vez tipos informáticos. Y adicionalmente, dependiendo en cada país que se encuentren, existen leyes de prioridad de la información física, que se pueda contener por lo mínimo 10 años, si es tipo contable 30 años, por ejemplo. Uno de los ejemplos más sencillos que podamos tener de una base de datos es la información que podamos tener de los integrantes en una casa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Uno debería de tener en una libreta o en un celular la información básica de las personas que viven en la casa. Por ejemplo, nombres completos, cédula, teléfonos. Teléfonos es porque podemos tener varios operadores. Entonces debemos distintas cuentas, correo electrónico, fecha de nacimiento. Aunque toda esta información les parezca que pueda ser innecesaria porque pues, básicamente uno necesitaría los teléfonos para poderse comunicar. Pero si por ejemplo ustedes necesitan obtener de su operador telefónico llamadas internacionales porque en este momento no lo tienen, el operador te va a pedir cuáles son los datos del titular de la cuenta. Datos como cuáles, como la cédula, como la fecha de nacimiento, como la fecha de expedición de la cédula. En este caso, esos datos que aparentemente parecían innecesarios, para este tipo de información ya se requieren. Por eso es que es necesario tratar de observar, vislumbrar cuál es la posible información que se requerirá a futuro. No siempre va a ser esto posible porque hasta que no se dé un caso fortuito, la información solo se tendrá de forma básica. También recuerden, no almacenar toda la información significa que sea pertinente. También tenemos que pensar que en este mundo ya tendremos que pensar en la ecología. Y no solo está el hacer reciclaje con los residuos físicos que botamos a diarios, ¿no? También con el tipo de información. Al requerir almacenar más tipo de información, estamos haciendo que hayan más dispositivos donde almacenar ese tipo de información innecesaria que de pronto tampoco vayamos a utilizar en ninguna parte. Entonces, si ese es solo almacenaje de información que es de los integrantes de una casa, requiere este tipo de análisis.